Vamos a hacer nuestra meditación un poquito aquí por el camino. Estas son meditaciones para el camino, mientras vamos por el desierto. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que ahí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo es que cada uno les oímos en nuestra propia lengua? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa eso? Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes de todo Jerusalén, que os quede bien claro y prestad atención a mis palabras. Estos señores no están borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora de mediodía, sino es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Palabra de Dios. Pongan atención a que no estamos leyendo una novela, no estamos leyendo un cuento de niños. Esto es el Evangelio. Esto es algo que sucedió y algo que nosotros hoy podemos verificar. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Ponte a reflexionar, tonto, necio, ignorante. Acaban de matar al jefe. Ya se murió Napoleón. Ya se murió César. Ya se murió todos los grandes. ¿Y dónde están sus ejércitos? ¿Dónde están sus seguidores? Todos se desaparecieron. Necio, tonto, ignorante. En cambio, la iglesia que recibió el Espíritu Santo está viva. Sigue aquí después de 2000 años. Está todavía presente en el mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Todos tienen que preguntarse: ¿qué es eso? ¿De dónde viene ese poder? ¿De dónde viene esa gracia? Si todos los seguidores de los grandes, al morir ellos, desaparecen sus ejércitos y sus seguidores, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esta es la pregunta que ya Gamaliel se hacía. Era un judío, no era católico, no era cristiano, pero no era tonto y necio como muchos de ustedes. Y dice: piensen bien lo que van a hacer, queridos hermanos, porque ya sucedió otras veces, como con Judas Galileo, que tenía muchos seguidores y lo mataron y desapareció su grupo. Y así ha sucedido con otros muchos que se han levantado y sublevado y han creado euforia y grandes momentos. Se mueren los fundadores y desaparece su obra. Yo os digo: no luchéis contra estos hombres, no vaya a ser que estéis luchando contra Dios. Pues eso que suponía Gamaliel, que esa obra, si era de Dios, no se iba a destruir. Nosotros lo hemos verificado. Nosotros no podemos dudar, a no ser que seas necio, tonto y ignorante. Esa es la prueba de que después de 2000 años, ese grupito, ese pequeño grupo reunido en oración con María, todavía sobrevive hasta el día de hoy, fuerte y vigoroso. Es verdad que Satanás parece que lo va a destruir, se le ve muy poderoso, pero no vencerá, porque ya viene la mujer vestida de sol a aplastarle la cabeza, y Satanás lo sabe, pero los necios, tontos, ignorantes no lo saben, y por eso tienen miedo, y por eso se hacen pipí en los pantalones. Por eso que tienen miedo, porque no tienen fe, y cuando no tienes fe, tienes miedo, y tu miedo es tan grande como tu falta de poca, tienes poca fe. Entonces lee, escucha lo que te estoy diciendo, es palabra de Dios, son los hechos de los apóstoles, hechos, no cuentos de los apóstoles, hechos verificables. Al llegar día de Pentecostés, vamos a reflexionar en cada párrafo. Apaga tu celular. Por eso no entiendes nada, porque lo he escuchado esta historia cientos de veces, pero no entiendes nada. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Esto ya no son los que están ahí escondidos por miedo a los judíos.
Estaban escondidos por miedos a los judíos cuando Jesucristo había muerto y estaba en la tumba y no sabían que había resucitado, pero ahora ya no tienen miedo, ahora tienen paz y están todos reunidos, todos los apóstoles con María y algunas mujeres y algunos discípulos ahí. Serían unas 30, 40 personas, porque no caben más ahí en el cenáculo, que estaban en oración. ¿Cuántos días? ¿Un domingo? No un domingo, hijito, no, 50 días reunidos. Indudablemente iban a hacer las cosas de su casa, pero volvían a la oración y volvían durante 50 días, se juntan. Por eso dice San Pablo que cuando os juntáis para orar, o Santiago, ya no me acuerdo quién, debilitáis el poder de Satanás. La oración en comunidad es muy fuerte, pero no, tú no vives en comunidad, tú vives aislado y por eso te sientes solo, triste y deprimido, porque vives aislado, no vives en comunidad. Aquellos cristianos no vivían así como vivimos nosotros, formaban pequeñas comunidades de vida cristiana. Lo que el Papa Benedicto XVI nos está diciendo que todos debemos de fundar, de vivir. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Lo acaba de decir San Pedro y nadie pone atención. Uy, qué miedo, estamos en los últimos tiempos. Pues eso es lo que dice San Pedro. Esto es lo que había sido preprofetizado para los últimos tiempos. Todos reunidos en un mismo lugar. No faltaba nadie. Nada de que tengo muchas que hacer, nada de que tengo trabajo, nada de que... No. Todos unidos en el mismo lugar. Ahí estaban, haciendo oración. Y claro, así el demonio no puede nada contra ellos. No los puede dividir, no los puede destruir, porque están todos unidos. Entonces, ¿por qué te divorcias? ¿Por qué tus niños te insultan? ¿Por qué los jóvenes no obedecen a sus padres? ¿Por qué hay divisiones y pleitos y gritos en los matrimonios? Porque no rezan, porque no invitan a María, porque no tienen fe, porque no invocan al Espíritu Santo. Viven como animalitos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tontos. Ya no son cristianos, son paganos. Y después se asustan cuando el demonio llega y les barata su matrimonio, y tu hijo te llega y te dice que es gay, y tu hija te dice que ya regresó embarazada, que ya la largó el novio. ¿Por qué? Porque no rezan, porque no invocan al Espíritu Santo con asiduidad todos los días. Ahí, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Llevaban más de 50 días, todos juntos, todos rezando, todas las semanas. Haz lo mismo y verás cómo se acaban los pleitos, los gritos. Decíamos pues que esta es una comunidad que reza con los apóstoles y María, que se reúne a orar durante 50 días, que están unidos, que están en paz, que están invocando a Dios. Y es ahí donde va a suceder el milagro. Todo lo que va a suceder es a raíz de esto. Cristo ha resucitado, ya no está con ellos, pero esperan la promesa del Padre, la promesa de Jesús. Y dice, después de esos 50 días, no hay que olvidar, son 50 días de oración. Si queremos recibir el Espíritu Santo, tenemos que hacer lo mismo, juntarnos en nuestras comunidades de vida cristiana, a rezar, a orar, a invocar al Espíritu Santo. Se escuchan camiones pasar es porque están pasando camiones. Estamos aquí en el desierto de Atar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Un viento impetuoso, un huracán, el Espíritu Santo, que va a hacer que se les muevan los pies, que se les muevan las manos, que se les encienda el corazón, que se les acaben las tristezas, las angustias, la depresión, que se acabe ese cristianismo escondido, temeroso, y no tengan miedo de predicar el evangelio a todas las criaturas, incluso hasta los animalitos, a los peces, como San Vicente de Paula, a las aves, como San Francisco. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es un mismo fuego que de repente se posa sobre sus cabezas, no sobre sus pechos, no sobre sus pies, para que todos presuman de yo tengo el Espíritu Santo, tú no lo tienes. No, ellos veían el Espíritu Santo sobre todos los demás, menos sobre ellos mismos, porque estaba sobre sus cabezas, para que todos reconozcan que son hermanos, que se deben amar, que no debe haber insultos, que no debe haber pleitos, que no debe haber gritos, que debe haber paz. Es el Espíritu Santo el que los va a hacer una familia. Y por eso, de muchas personas distintas hace una familia. A lo mismo que
El demonio de una familia hace puras divisiones y pleitos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los enojos? ¿De dónde viene la violencia? ¿De dónde vienen los gritos? ¿De dónde vienen los engaños? Viene de ahí. Viene del demonio. Porque donde no está el Espíritu Santo, ahí está el demonio. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En lenguas que cada quien entendía, no eran borucas, eran lenguas, cada quien entendía. Es lo contrario de Babel, donde se confunden las lenguas. Aquí es una misma lengua porque tienen una misma fe, porque todos aman a María, porque todos aman a Jesús, porque todos creen en Cristo Jesús resucitado, porque todos creen en la palabra de Dios y no hay miles de interpretaciones de la Biblia al gusto del consumidor. Todos tienen la misma fe, todos tienen el mismo amor. Eso es lo que hace una familia. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Había en Jerusalén hombres piadosos que ahí residían, venidos de todas partes del mundo, de las naciones. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían: ¿es que no son galileos todos estos? ¿Qué están hablando? Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y Judea, todos van a formar una sola iglesia y no una iglesia al gusto del consumidor. No va a haber la iglesia luterana para los alemanes, la iglesia anglicana para los ingleses, la iglesia mexicana para los mexicanos. No, señor, no es así. Esos señores traen al diablo, traen al demonio porque dividen. El demonio divide, el Espíritu Santo une. Eso por lo menos les tiene que dar claro a todos. También de Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia, fronteriza en Cirene, forasteros romanos. Ahí es donde va a terminar la fe. Ahí están los romanos. Para allá se va a ir la iglesia. A los romanos que se convirtieron, que son testigos de Pentecostés, que no les van a decir: miren que sucedió algo por allá en un pueblito. No, no, no. Yo soy testigo. Una iglesia de testigos. Eso es lo que va a hacer a la iglesia fuerte y vigorosa. Eso es lo que el Papa Francisco nos está pidiendo. Ser testigos. Pero si tú nunca has tenido una experiencia del Espíritu Santo, si nunca has tenido un encuentro con Cristo resucitado, ¿cómo vas a ser testigo? ¿Cómo vas a ser apóstol? Por eso andas con cara de fuchi, deprimido, angustiado, triste, arrastrándote todo el tiempo. Porque tú no eres testigo. No has tenido una experiencia carismática. Eso es lo que yo estoy insistiendo. Si es verdad, como dice Luis María Griñón de Montfort, que estamos en los últimos tiempos, como dice San Pedro, que estamos en los últimos tiempos, pues entonces necesitamos una experiencia carismática, como la de los primeros apóstoles. Si no, ¿cómo va a haber una renovación de la iglesia? Todos estaban estupefactos y perplejos y decían: ¿qué significa esto? Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede claro lo que voy a decir y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es mediodía, sino aquí sucede lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, en los últimos tiempos. Dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pongan atención a lo que están escuchando, porque yo estoy escuchando muchas visiones de jóvenes, de niños, que todo nos confirma que estamos en los últimos tiempos, igual que el de los apóstoles. Pero todos me regañan a mí, todos me dicen: este padre es apocalíptico, está hablando del fin del mundo. Pues qué estupidez, qué necedad. Si ya San Pedro está hablando de los últimos tiempos, ¿qué son últimos tiempos? Son tiempos pentecostales, tiempos carismáticos, tiempos de María, tiempos de volver a comunidades de vida cristiana, tiempos decisivos. Eso es. Ese es como interpreta Pedro los últimos tiempos, donde los jóvenes profetizan y dicen: conviértanse, porque yo tuve un sueño donde veía explotar los volcanes y de en medio del freeway aparecía un volcán, donde yo vi que se oscurecía todo el cielo y se veían unos ángeles gigantes y se escuchaba una voz que decía: cumplan los mandamientos, cumplan los mandamientos.
y vi que caía fuego del cielo, y vi que el mar se desbordaba y llegaba hasta el segundo piso de mi casa. Todos esos sueños de jóvenes, de niños que estamos escuchando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no veo aquí que diga el Evangelio que todos se llenaron de temor y todos estaban asustados y todos corrieron a esconderse en las cuevas. Eso no dice aquí el Evangelio, sino que todos se llenaron de alegría, de gozo, de entusiasmo, de celo por predicar. Eso es los últimos tiempos, que formaban comunidades de oración carismáticas marianas. ¿Cuándo van a entender ustedes esto? Pero todos están volviendo necios y tontos por andar jugando con sus celulares y con sus iPads y con sus tarugadas, y ya el cerebro se les hace fofo por estar brincando de idea a idea y no profundizan en nada, y no rezan, y no invocan al Espíritu Santo, y no se juntan en comunidades de vida cristiana. ¿Cuándo van a entender ustedes eso? Si quieren entenderlo, tienen que tener una experiencia carismática. Tienen que juntarse con los apóstoles, tienen que juntarse en familia, al menos una vez por semana, a rezar el rosario, a leer la palabra de Dios, a invocar al Espíritu Santo. Si no, pues entonces sigan igual como están. Y anda con cara de fuchi, drógate, bebe vino, haz lo que te dé la gana. Porque tú no quieres llenarte del vino y de la sabiduría del Espíritu Santo. No quieres. Porque aquí se concedió a todos los que estaban unidos en oración con María. En este tiempo privilegiado, en este año mariano, en este año de María, que ella nos concede esa gracia.